Pero lo vamos a arrancar con una nota, porque ayer la Cámara de Casación tomó una decisión en la causa que investigaba el encubrimiento del atentado a la AMIA, que no hace más que ponerle un nuevo eslabón a una cadena que ya lleva 30 años, que aleja cada vez más a los argentinos de saber la verdad de qué fue lo que pasó, pero a la vez utiliza ese desconocimiento, ese manto que le echan sobre la cuestión para fines políticos, locales o internacionales. Algo que comenzó en las horas posteriores al atentado y que justamente explican por qué 30 años más tarde todavía seguimos con causas abiertas sobre ese tema y muy lejos, cada vez más lejos de saber la verdad. Con quien estamos en comunicación telefónica es con el abogado José Manuel Ubeira, querellante en esta causa por encubrimiento, porque en su momento había defendido a un grupo de policías que había tratado de ser involucrados por parte del encubrimiento, justamente para que no se sepa la verdad. Doctor, ¿qué tal? José Manuel Ubeira, acá Nicolanto con todo el equipo de Navarro y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué Bien, linda muy manera bien. de empezar el programa, ¿no? Con esta nota, madre mía. La verdad es que Eh, ya desde hace muchísimos años, 3 décadas, los argentinos que tenemos que seguir atentos a este tema cuando debería ser algo que ya debería haber sido resuelto y que si no fue resuelto hasta ahora es porque evidentemente no hay voluntad de que se resuelva. Esa es la primera conclusión que hay que volver a tomar el día de hoy después de la noticia de ayer. Sí, yo creo que el fallo tiene dos aspectos. Mm. Yo tampoco puedo hacer un análisis en este momento porque la notificación llegó en el día de ayer. Es un fallo sumamente extenso, tiene 376 fojas. Leí básicamente los enfoques principales de este fallo, pero digamos, tampoco para pronunciarse de fondo No, claro. está. Lo que quiero decir es que hay dos partes, dos aspectos del fallo. La primera de todas es que, desde el punto de vista profesional, es un éxito que finalmente a Galeano y a los dos fiscales, fiscales, les hayan calificado las conductas como de privación de la libertad de que fuera mi cliente, Rivelli, en la primera, y ahora yo tengo todo el grupo de policías como querellante. Esto claramente marca un hito en el sentido de que las consecuencias de 8 años de prisión preventiva, estuvieron 8 años de prisión preventiva con un cuento, y el hermano de Rivelli se pegó un tiro como consecuencia de la causa. Entonces, estas son las secuelas de la actividad de la justicia federal. Ahora, hay un segundo aspecto, que es el que yo alcanzo a visualizar en la causa, que creo que es el que le interesa al público, que tiene que ver con un pronunciamiento por parte del juez Maíquez con respecto a que le encontró la vuelta al problema y descubrió quién es el autor material del atentado y adjudica que esta responsabilidad le cabe al Estado iraní. Lo cual literalmente es un disparate porque de la propia causa y la investigación todo apuntaba, hasta Schiuso lo dijo porque fue el que más apuntó en ese sentido a la pista, a que digamos, la actividad había sido realizada por un grupo de sirios. Nunca quedó bien claro cuál era la relación de Canol-Edul con Menem. Sabemos de los incumplimientos de Menem en cuanto a las promesas que había hecho para llegar a la presidencia. Y hay un elemento que es la prueba de 9 de este asunto, que es que en la causa no hay que ir a la última foja, sino que los problemas penales siempre transcurren en los primeros 5 cuerpos. No habían bajado, digamos, no había bajado el polvo sobre los escombros y ya el embajador argentino decía que viajaba un tal Smorak como delegado, digamos, del delegado del gobierno israelí para consensuar junto con la Argentina una versión concreta de cómo había sido el atentado. Usted piense que este telegrama fue un cable dirigido desde el embajador argentino a la Cancillería argentina casi 24 horas después del atentado. Está claro, desde el primer momento hubo una intención de direccionar la investigación en términos geopolíticos. Ya la causa estaba terminada ahí. Después aparece una foja que es famosa, que es la 114. Usted calcule que este cuerpo debe tener, no sé, 40.000 fojas. En la foja 114, que es más o menos, ya el escombro tampoco había bajado, no había bajado todavía el polvo, y ya se determina que hay que pincharle los teléfonos a Tetelbín por parte de la Policía Federal. El motor todavía no había aparecido. Después usted sigue avanzando en la investigación y claramente
todo va desviándose a diferentes lugares que le van saliendo de por medio para apartarnos, digamos, de la pista de Canor-Edul y la cuestión siria. Entonces vamos hacia la cuestión iraní. Todos los testigos que depusieron de la CIDE, pues en ese momento se llamaba CIDE, claramente dicen que, digamos, Irán no aparecía como el más comprometido en esta cuestión. Naturalmente todos sabemos, y digamos lo que tuvimos en esa causa sí lo sabemos, que cuando se produce un atentado en el mundo musulmán no necesariamente se adjudica a un país, pues son musulmanes todos, desde Indonesia hasta los países árabes. Entonces cualquier célula puede llegar a actuar, pero en este caso particular no había en concreto una actividad del gobierno iraní que lo refrendara. Ahora, en este fallo que acabo de leer, no solamente que hay dos cosas. La primera, que para mí es una gran operación, porque el juez Maíquez sale a hacer declaraciones públicas de que Nisman estaba en el buen camino y que la responsabilidad es de Irán y de la causa no surge. En segundo lugar, el juez se pronuncia sobre un hecho que no ha sido materia de investigación en esta causa. Esta era la causa por el encubrimiento, no la causa por la autoría del atentado. Eso es la importante. autoría del atentado está tramitando todavía. Como está tramitando todavía la causa del atentado a la embajada de Israel. Esa es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema de la Nación. Entonces, pronunciarse sobre un hecho que no se ha producido, digamos, dentro de este expediente y que de este expediente lo toca tangencialmente, porque acá lo que investigamos son responsabilidades y conductas de las personas que lo encubrieron en el ámbito local, es un exceso. Pero más grave aún es el comunicado del Poder Ejecutivo que califica de traidores a la patria al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por intentar llegar a un acuerdo con Irán para el juzgamiento de las personas que pudieran llegar a estar involucradas. Yo le voy a decir algo para que a la audiencia le quede claro. Si mañana tomamos la decisión de llevar a juicio a los funcionarios iraníes, no podemos escribir la foja de la indagatoria. No podemos acusarlos de nada. Bueno, de hecho la causa, el fallo de ayer, mejor dicho, dice que no se detuvo a funcionarios israelíes por su condición justamente de funcionarios, cuando la realidad es que cuando hubo una ocasión de detenerlos en Londres, fue Interpol quien meritó la prueba y dijo que no había evidencias para hacer esa detención. Exactamente, fue el caso de Soleimanpur. Así es. Al cual lo detuvieron en Londres, el juez Galgano pidió su detención y los ingleses esperaron pacientemente que le mandaran los elementos para poder indagarlo, y concretamente le mandaron elementos que de ninguna manera meritaban no solamente indagarlo, sino que no meritaba ni siquiera la detención. Sí. Y Soleimanpur fue suelto. Entonces, lo que a los ingleses les hubiera encantado meterlo preso, digámoslo también. Hombre, si le hubieran encontrado la más mínima responsabilidad en el asunto, los hubieran dejado pero en cana sin ningún tipo de problema, al contrario. Más como estaban las cosas en ese momento. Así ahora, dicho esto, hoy claramente hay un enfrentamiento claro entre Israel e Irán, y hay una satanización de Irán en todos los medios. Yo no sé si Irán es responsable o no es responsable en el tema del atentado, pero digamos, de la prueba acumulada dentro del expediente, no solamente que no aparece nada, sino que realmente la pista que debería haber seguido el Estado argentino iba directamente hacia la puerta de la Casa Rosada, y esa se desvió absolutamente. Entonces, lo que tengo para decir es que sorprende ese comunicado de ayer de este gobierno, no me sorprende nada, pero quiero decir, llama la atención que tiene un ministro de Justicia en funciones, que fue encanado por estos sinvergüenza que de la Justicia Federal lo metieron preso a Mariano Puñol y Varona, como consecuencia de esta causa, pues yo lo sucedí en la defensa de Rivelli. Que él sabe perfectamente que lo que ocurrió, que le prepararon una causa para dejarlo preso, justamente exponiendo toda esta cuestión de cómo era el pago a Teselvín, y que resulta que el propio gobierno, que hoy lo contiene, salga a decir que la responsabilidad de Irán y que el único gobierno que intentó llegar a poner un acuerdo racional, sensato, con el tema de Irán, es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es la única política de la República Argentina que sabe de qué se trata la causa AMIA. Desde porque el la primer día. militó de punta a punta, Sí. el primer día. Entonces, es todo, como dice un cliente mío, este país hay que alambrarlo y cobrar entrada, porque la verdad que es extraordinario. Las cosas que uno puede llegar a ver son extraordinarias. Nisman tuvo la causa 10 años
10 años y no pudo determinar el muerto 85. Así es. Entonces, ya dejemos el verso, dejemos la mentira. A nosotros ya tenemos claramente criminalizado al gobierno argentino, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos acaba de resolver hace 4 meses atrás de que tenemos que llegar, el Estado argentino tiene que llegar a un acuerdo con nosotros por las privaciones ilegítimas de la libertad y las brutalidades cometidas y los daños provocados. Pero el daño más grande de todo esto es la utilización de la causa AMIA para hacer daño y utilizarla geopolíticamente. Y a los familiares les importa un rábano. Y lo que más me jode es la tremenda hipocresía que hay cada vez que hay un acto de la AMIA, que se solidarizan con los familiares, con los deudos. Mentira, es mentira, les importa un rábano. Acá lo único que le interesa de la causa AMIA, pura y exclusivamente, es utilizarla como una herramienta para el gobierno de turno. Y en este caso particular, los gobiernos de derecha. Y un gobierno claramente anglo-sionista. Entonces, dejémonos de joder. El papel de la DAIA en este asunto fue un papel de partícipe en el encubrimiento. Así es. O sea, la misma DAIA que ahora invita a Victoria Villarroel a dar charlas, por ejemplo. Pero, a ver, digo, es llamativo, ¿no? Por eso digo, como decía Jean-Paul Sartre, al fascismo hay que destruirlo porque no se puede dialogar con las bestias, ¿no? Y bueno, realmente estamos frente a una circunstancia en la cual, digamos, yo como abogado soy creo el abogado que más derecho tiene a hablar del asunto, porque fui defensor y fui querellante. O sea, llevo de AMIA, más o menos, tiempo corregido, 15 años de trámite. Sé la causa de memoria. Y sé que realmente han procedido como sinvergüenza. Pero la resolución, el fallo de ayer, diciendo que tiene que haber juicio en ausencia, pero ¿de dónde está, de dónde le sale al doctor Maíquez los fueros para decir semejante barbaridad? Después de haber tenido una audiencia de visu del 41 que no la subieron porque fue una vergüenza el comportamiento del juez Maíquez. Y te hago una última pregunta, que es la que siempre surge después de tener estas charlas sobre el caso AMIA, que es, ¿todavía se puede tener la expectativa, porque no me gusta hablar de esperanza es algo que no se pierde, pero la expectativa de que los argentinos sepamos, de que los familiares de las víctimas sepan quiénes fueron realmente los responsables de los atentados y que tengan también la tranquilidad de quienes desde el Estado y fuera de él operaron para que haya impunidad, paguen por ello? La esperanza fue la última desgracia que salió de la caja de Pandora. Yo no tengo ninguna. Yo creo que la han manoseado, la han enjuagado, la han utilizado, como han utilizado el suicidio de Nisman. O sea, son capaces de cualquier cosa en esta cuestión. Y solamente, como esto está, por supuesto, auspiciado por los grandes poderes extranjeros que han actuado en esta cuestión, creo que si existía alguna posibilidad concreta de esclarecer algo en el tema de AMIA, la verdad que si lo hubo, ya eso no está más. Pero lo único que queda, que es lo importante, que creo que es lo que tiene que destacar el periodismo, es que desde el día 1, desde 2 minutos después de haber estallado la bomba en la calle Pasteur, ya había una decisión política, tanto del Estado de Israel como de la República Argentina, de encubrir el atentado. Clarísimo. Doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo y por esta charla. Chau, querido, saludos. Un gran abrazo. Hablamos con José Manuel Ubeira, abogado, después de un nuevo eslabón en la cadena de impunidad que viene desde el atentado, primero a la Embajada de Israel y luego a la AMIA.